Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí con todos los televidentes, radioyentes e internautas, compartiéndoles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Es lunes 27 de mayo y damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares. Bienvenidos, bienvenidas a donde usted se encuentre a este estudio. Queremos, como siempre, invitarles a que le den un like a esta transmisión, a que escriban un comentario y a que compartan con amigos, familiares y, por supuesto, díganles que se suscriban para que de esa manera podamos llegar a más personas con estos estudios que son hechos a la ley y al testimonio. Y gracias también a los que siguen apoyando la obra de Dios con los diezmos, las ofrendas y las donaciones que hacen posible la proclamación del mensaje 24/7 por 4 canales de televisión y radio, y también atender gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede aportar ofrendas, diezmos, donaciones especiales que permitan que los 4 canales de televisión puedan seguir predicando 24/7 y también la radio. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que usted incluso lo pueda dar de su tarjeta de débito o crédito llamando o pedir más información detallada de cómo usted puede enviar por correo, por Zelle, por PayPal, por Western Union, por RIA, MoneyGram o transferir de banco a banco. De antemano, Dios le bendiga por atender esta invitación. Hoy me acompaña otro joven de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Houston para desarrollar el estudio de la lección. Y me refiero al joven Marlon Montesinos. ¿Cómo estás, Marlon? Amén. Primeramente, yo le quiero agradecer a Dios y después a usted por la oportunidad de estar aquí y compartir la palabra de Dios. Y pido que pueda ser de beneficio no solo para nosotros, sino también para los oyentes. Amén. Agradecemos el servicio que Marlon ofrece para nuestro Dios en la iglesia. Es uno de los jóvenes muy activos de nuestra iglesia en Houston, que siempre está sirviendo en lo que haya que hacer. Gracias a Dios, ellos son una familia de servidores. Y es que tienen un modelo ahí de servicio en la casa, su abuelo, el hermano Francisco Romero, uno de los ancianos de nuestra iglesia, un hombre que siempre está atento a ver qué puede hacer para Dios. Y me gusta ese espíritu del hermano, y de ahí sale que sus nietos, como lo son Jair, quien estuvo conmigo ayer, y Marlon ahora, pues también tengan esa actitud. Quiero animarte, Marlon, para que siempre sigas así, con ese espíritu de servicio al Señor, siempre dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos demande. ¿Qué te parece si para comenzar el estudio haces la oración? Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en este día. Te pedimos, Señor, que tú puedas llevar a cabo, Señor, lo que vamos a hacer hoy, que puedas, Señor, ser de beneficio a nuestros corazones y nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que todos los que van a escuchar, Señor, este servicio, que tú, Señor, puedas, Señor, preparar sus mentes y sus corazones para que puedan, Señor, ellos, Señor, seguir adelante en su vida espiritual y nunca apartarse de ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús está vivo y Él permanece para siempre. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Siempre que celebramos la Cena del Señor, hago ese énfasis. Porque si bien es cierto, estamos concentrados durante la ceremonia en lo que ha sido su gran sacrificio, en su muerte expiatoria por cada uno de nosotros, cerramos nosotros, concluimos la ceremonia con ese espíritu de victoria con el cual también Cristo, hermanos, venció la muerte. Y eso viene a ser una garantía de nuestra salvación. Porque aunque somos salvos por la muerte de Cristo, interesante que también lo somos por la resurrección de Cristo. Así lo dice 1 Pedro 3:21, ¿no es cierto, Marlon? Amén. Vamos a 1 Pedro 3:21.
Primera de Pedro 3:21 nos dice así. Última parte del versículo nos dice, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Esto aquí nos dice que Cristo es nuestra garantía de salvación y vida eterna ante Dios, y con su muerte Él pagó la deuda de nuestros pecados, y con su resurrección nuestra salvación. Amén. Miren ustedes cómo el autor dice que enfaticemos esa partecita del versículo, la última. ¿Por qué? Porque eso viene a ser como la aclaración que Pedro da cuando ha dicho de que por este bautismo somos salvos, dice él. Aclara inmediatamente, por la resurrección de Cristo, dice. Sí, porque el bautismo en sí, el agua en sí, no tiene el poder para salvar. Solo Cristo tiene ese poder. Y la resurrección de Él es la que hizo efectiva la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 14, lo siguiente. 1 Corintios 6, 14, escuchen lo que dice. Dice así, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y el 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Creo que no debí haber leído el 15 porque es el 14 el que el autor en sí quiere que destaquemos al decir que Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pero el capítulo 15 lo aclara más. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 22 y 23, al decirnos lo siguiente. Escuchen. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si ustedes se fijan, en Cristo, hermanos, en Cristo seremos vivificados. ¿Por qué? Porque como Cristo está vivo, nosotros también viviremos. Es decir, la salvación solamente se puede concretar porque Cristo ha resucitado. ¿Y cómo cierra el apóstol Pablo? En esa forma que lo explica en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 16 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aquí nosotros vemos que Pablo habla de una tristeza con esperanza y hace referencia a aquellos otros que se entristecen, pero sin esperanza. Es que, hermanos, cuando un cristiano muere, el que le sobrevive, el pariente, los hermanos y amigos, y que también creemos como él, sí, nos entristecemos por esa muerte, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que lo volveremos a ver, porque Jesús ha prometido que los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese día glorioso, hermanos, cuando la trompeta suene, cuando con voz de arcángel se escuche la voz de Dios que diga
Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Oh, hermanos, qué glorioso será volver a ver a nuestros seres amados. Pablo dice, anímense, anímense con estas palabras, dice Pablo, porque los cristianos, los que han muerto en Cristo, van a resucitar. Esto, hermanos, es lo que va a concretar la salvación para siempre. Nosotros por fe somos salvos ahora, pero sabemos que todavía no está garantizada esta salvación, sino hasta cuando resucitemos. Y que Cristo haya resucitado entre los muertos, ya nos está diciendo de manera anticipada, así ustedes también van a resucitar. Y como el cuerpo de Cristo cuando resucitó, hermanos, salió glorificado, también nosotros, dice Pablo, vamos a ser glorificados. Miren ustedes cómo lo dice. Dice que seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. ¿Quiénes? Los que estén vivos, pero esperando al Señor. Y van a ser entonces, dice, arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Qué hermoso será, hermanos, ese momento donde la salvación ahora se concrete para siempre. Imagínese usted su vida de por vida, valga la redundancia. ¿Cómo será? Sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin tristezas. Una vida, hermanos y hermanas, en abundancia, llena de gozo, llena de paz. Oh, yo no me quiero perder tan grande bendición, hermanos. He ahí la importancia de perseverar en el Señor, de mantenernos en esta salvación tan grande y disfrutarla, hermanos, y apartarnos del pecado. Así, aunque somos salvos por la muerte de Cristo, también lo seremos por la resurrección de Cristo, que ha sido ya previamente hecha. ¿Y qué explica Pedro con respecto a quién cumplió realmente el mandato del Padre y resucitó a Jesús, Marlon? Hechos 2, 22 y 24 nos dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, pródigos y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos dice que Dios resucitó de la muerte, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, el mismo Dios que resucitó a Jesús entre los muertos tiene poder de darnos vida a estos cuerpos muertos de delitos y pecados. Pero Pedro, según el autor, dice que aunque fue el Padre realmente quien mandó que Jesús resucitara, este prácticamente lo hizo a través del Espíritu Santo. Y dice Primera de Pedro 3:18 lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Según el autor, por la frase pero vivificado en espíritu, fue el Espíritu Santo a quien prácticamente se le encomendó el mandato del Padre para resucitar a Jesús. Los teólogos dicen que en sí no se refiere aquí, pero vivificado en espíritu, al Espíritu Santo. Pero es que, hermanos y hermanas, por otras citas que leeremos más adelante,
la Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. De manera que lo importante es el hecho de que Cristo, hermanos, haya resucitado y que en esto el Espíritu Santo haya obrado. Pero, ¿para qué resucitó el Señor? ¿Para qué? Para que de esa manera los injustos, los pecadores, al aceptar los méritos de Cristo, al aceptar el sacrificio de Jesús, al aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, pudieran, dice, ser llevados a Dios. Es decir, usted y yo no podríamos ser llevados a Dios si Cristo no hubiera resucitado. Y el Espíritu Santo que participó resucitando a Cristo, hermanos, nos hace ver a nosotros que toda la deidad ha participado en este plan de redención. El Padre dio al Hijo. El Hijo obedientemente vive agradando al Padre y muere por salvar a la raza humana. Pero el Espíritu Santo que lo ha guiado, lo saca de la tumba para que ahora de esa manera pueda llevar a aquellos a quienes vino a salvar. Así entonces miramos la obra también del Espíritu Santo involucrada cuando dice que aunque Jesús fue muerto en la carne, fue vivificado en espíritu. El don de profecía, en las citas que vienen a continuación, ¿cómo refuerza esto que estamos hablando, Marlon? Nos dice que el que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba durante el tiempo asignado. Estaba en aquella cárcel de piedra como prisionero de la justicia divina. Cargaba con los pecados del mundo y solo su Padre podía liberarlo. Al resucitar a Cristo de los muertos, el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana, de las huestes satánicas y delante del universo celestial. Entonces se oyó el ángel poderoso con una voz que hizo temblar a la tierra. Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y salió aquel que se había ganado el poder de vencer a la muerte y al sepulcro. Dios está revestido de poder, es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados y mediante la operación del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, transformar al carácter humano, devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Pastor, a mí me llamó la atención la parte que dice que entonces se oyó el ángel poderoso con una voz que hizo temblar la tierra. Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y también más abajito que nos dice que Dios está revestido de poder y es capaz de tomar a los muertos en delitos y pecados y mediante la operación del Espíritu Santo puede cambiarnos y transformar el carácter humano. Esta parte a mí me llamó la atención porque aquí podemos ver el gran poder de Dios y cómo Él puede tomarnos a nosotros y quitar todo eso malo que estamos nosotros en el pecado y cambiar nuestro carácter y transformarnos. Qué bueno que enfatizaste este punto, porque efectivamente, hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando en la resurrección de muchos muertos espirituales hoy en día. Aquí está un servidor de ustedes que un día estaba muerto en delitos y pecados. Y si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo, yo todavía estuviera muerto en eso. Pero es por la gracia de Dios que ha obrado a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo que puedo decir ahora que estoy vivo. Hermanos, es que el cristiano está vivo solo porque el Espíritu Santo ha obrado en él para que pueda apreciar, valorar el grande sacrificio de Jesús y rendirse a él. Mire qué cosas, que como el Espíritu Santo resucitó a Cristo, también puede resucitar a los que están muertos en delitos y pecados. Así que si usted, hermano, hermana, está en un pecado, si usted, amable televidente, radioyente, está muerto en el delito y pecado del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de cualquier cosa mundanal
que lo tenga atrapado y alejado de Dios. Si usted está muerto espiritualmente, oiga esta buena noticia, que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la tumba, lo puede resucitar a usted también. Que el Espíritu Santo que sacó a Cristo de la prisión de la cual estaba, como era la tumba, también lo puede sacar a usted de la prisión del pecado. Esta es una buena nueva. El que murió por los pecados del mundo, sí, permaneció en la tumba durante el tiempo asignado. Estuvo en esa cárcel de piedra como prisionero. Cargó con los pecados del mundo. Pero su Padre lo liberó. Y lo liberó a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comisionando también allí a un ángel. Un ángel que dice a Jesús mientras está en la tumba. Un ángel que dice, tu Padre te llama. Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y entonces Cristo sale de la tumba y dice, yo soy la resurrección y la vida. Ah, hermanos y hermanas, ¿cómo todo eso garantiza que también nosotros podemos, como dijo Pablo, pasar de muerte a vida a través del gran poder de Cristo obrado en nosotros por el Espíritu Santo? ¿Y quién va a resucitar a todos los santos hacia la inmortalidad cuando Cristo regrese? Y únicamente bajo qué condiciones que esto va a ser posible, Marlon. Amén. Para ver la respuesta vamos a Romanos 8, versículos 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11 nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí podemos ver que si nosotros vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, Dios también nos levantará en aquel día y seremos resucitados. Qué hermoso, hermanos. Los textos no se necesita ser teólogo para entenderlos. Claramente le atribuyen al Espíritu Santo que mora en el creyente esa obra maravillosa de levantarnos de la condición pecaminosa en la que antes estábamos. El que levantó de los muertos a Jesús y que se llame Espíritu Santo, vivificará también, dice, los cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, también, hermanos, nos va a resucitar a nosotros. El Espíritu Santo físicamente, como ya lo hizo espiritualmente. Hoy lo ha hecho espiritualmente, nos ha resucitado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero lo hará físicamente en aquella mañana gloriosa de la resurrección. El mismo Espíritu que libertó a Cristo, que resucitó a Cristo, nos va a libertar a nosotros. ¿Por qué? Porque mora en nosotros, hermanos. La clave es que mora en nosotros. Si Él no mora, ¿cómo? ¿Cómo vas a resucitar, mi hermano? Es allí la importancia de permitirle al Espíritu de Dios que ande siempre con nosotros, que viva en nosotros, hermanos, porque así va a obrar esa maravillosa resurrección en aquel día glorioso. Para cerrar, el don de profecía en 2 citas, mensajes selectos, tomo 2, página 309, y en mi vida hoy, ¿qué nos dice? Amén. Nos dice: los cuerpos mortales son vivificados por su Espíritu que mora en vosotros. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. El dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera resurrección.
resucitarán por el poder del Salvador que moró en ellos mientras vivieron y porque fueron participantes de la naturaleza divina. Para Cristo, la muerte es un sueño, silencio, tinieblas, sueño. Se refiere a ella como que si fuera un breve momento, y para el creyente la muerte es asunto de poca importancia. Para él la muerte no es nada más que un sueño. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitaría a su iglesia. Amén. Aquí, pastor, me gustó que dice que para Cristo la muerte no más es un sueño, silencio y tinieblas. Y también dice que si nosotros vivimos la vida que Dios quiere que vivamos y somos rectos y dejamos todo lo malo atrás, dice que en aquel día también nosotros seremos resucitados. Y no tiene que ser esto como temor a la muerte, porque si nosotros seguimos a Jesús, nosotros también podemos resucitar como Él resucitó en aquel día. Cuando Él venga, también nosotros podemos hacer parte de ese hermoso momento. Y qué interesante cuando tú haces el énfasis de no tenerle miedo a la muerte. Porque seamos sinceros, hermanos, es un miedo que le tenemos nosotros a la muerte. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no estamos preparados. Ese es todo el miedo. Pero el cristiano que está preparado, el cristiano que tiene a Cristo en su vida, el cristiano que permite que el Espíritu Santo esté en él, ese no tiene miedo, hermanos. Ese sabe que mañana va a morir y que hoy inclusive puede morir, pero él sabe que solo a dormir es que va a ir un rato y el Señor lo va a levantar. Amén. Así que yo no sé por qué nosotros andamos de miedosos y aún llamándonos cristianos. Miren, para que se nos quite el miedo, metámonos más con Cristo. Profundicemos nuestra relación con Cristo. Hagámonos más amigos de Cristo. Andemos en el Espíritu. Satisfagamos los deseos del Espíritu y no los de la carne. Dejemos que el Espíritu more en nosotros. Hermanos, no habrá miedo. No habrá miedo. Yo no sé, de todos los cristianos que existen en el mundo, ¿cuántos realmente son los que no tienen miedo a la muerte? Les aseguro que son poquititos. De ahí la gran mayoría es un miedo que tiene. Yo quiero asegurarme que de aquí para adelante yo no le tenga miedo a la muerte. Amén. Que tenga la plena certeza que si estoy con el Señor, yo puedo morir en cualquier momento, pero me levantaré también con el Señor. Porque, hermanos, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ya sea que muramos o vivamos, dijo, del Señor somos. Esa certeza, esa serenidad y tranquilidad para enfrentar la muerte es la que necesitamos, hermanos. Pero esa solo se puede tener cuando Cristo vive en uno y el Espíritu Santo lo guía. Porque uno tiene desde ya con estos textos la plena seguridad de que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también me va a levantar en aquel día glorioso. Gloria a Dios por su palabra, por darnos esta garantía de resurrección a través de lo que ocurrió con el Señor. Hoy creo que es un momento para orar y pedirle al Señor que venga a nuestras vidas, que tome control de nosotros, que el Espíritu Santo pueda usarnos, hermanos, pueda llenarnos de su presencia y así estemos seguros y que por favor nos dé el privilegio, ¿qué les parece? De decirle ahora de que nos resucite aquel día como resucitó a Cristo. Ya lo estoy diciendo antes de orar, pero quiero que se lo digamos de rodillas al Señor. ¿Qué les parece? Oremos. Amado Padre, cuánto te agradecemos por la garantía de la resurrección, por lo que ya sucedió con el Señor. Cómo el Espíritu Santo, manifestándose con poder, le levanta de los muertos, le resucita y ahora vive y permanece para siempre, sentado a la diestra de Dios. Como también eso, las Escrituras dicen que va a hacer con nosotros el Espíritu Santo aquel día glorioso cuando Cristo venga. Como también se nos garantiza que nos va a resucitar a nosotros también.
Solamente que claro se nos ha dicho que eso sucederá en la medida en que Cristo more con nosotros, en nosotros y por supuesto el Espíritu Santo también. Por eso en este momento invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Invocamos al Espíritu Santo para que venga y nos llene de su presencia y así nos guíe de tal manera que podamos siempre amarte, oh Dios, servirte, obedecerte y también abandonar el pecado. Oh Padre, te rogamos que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida hoy y que todo temor a la muerte sea disipado, que no haya ningún miedo a ella, porque está garantizado que cuando muramos solo descansaremos por un momento, porque en la mañana gloriosa volveremos a la vida. Ayúdanos, Señor, a andar con esta promesa latente en nuestro corazón y deseosos de que pueda hacerse una realidad en nosotros ese día, cuando los cielos se abran y tú vengas en las nubes. Oh Padre, en este momento rogamos para que el Espíritu Santo venga y nos cambie, nos transforme y nos haga candidatos para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.